Puerta de los conventos, la algunos. puerta de los conventos. Cristina, el dinero que José López tenía en su poder, alguien se lo dio. Bueno, no hace falta ser muy intuitivo. Y no fui yo, dice Cristina. Nadie dice eso. En realidad yo creo que es al revés. Era López el que le dio, pero ella no, ella López. Suena pero bueno, mexicaneada. La expresidente finalmente habló en Facebook. Palabras como repudiar, rechazar o condenar no alcanzan. Yo quiero saber quiénes son, además de López, los responsables de lo que pasó. Señora, mire a su alrededor o mírese al espejo. Digamos, esto de que ahora todo se dio vuelta y lo importante es el privado que comió a López, o sea, no. Es también, pero no. Pero Jorge, además, perdóname, ¿no? Pero en este caso no hay ningún privado, es plata de la obra pública. Sí, sí. Y si hay un privado, es Baez. Y hay un retorno. No cualquier privado, es Baez. El empresario se la dio como retorno. Sale del arca pública, claro, obvio, y el empresario se la De devuelve. un lado está el Estado, de otro lado está Baez, y en el medio está López. Ya está resuelto el misterio. Bueno, el tío Julio De Vido también salió a hablar por Twitter, salió a desmentir a Juan Chediak, que es presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Ayer Rufardi insistía en decirle Cámara de Comercio en el noticiero todo el tiempo. Me confundí. Es la Cámara de la Construcción, me confundí, la nata. Gracias por marcar mis errores al aire de Radio Mitre. Estoy muy agradecida. Bien. Eso por lo del cupo femenino, ¿no? Eso te dije, recién empiezo. Te lo vamos a devolver 25 años. ¿No? Cuotas. Bien, Cristina y De Vido, dijo Chediak, sabían que había coimas en vialidad, nosotros lo hemos dicho. De Vido dijo, desmiento taxativamente que Chediak me hubiera transmitido de forma personal, amigo a la presidenta, cualquier inquietud relacionada con privilegios en favor de alguna empresa, y de paso le recordó a Chediak la tarasca que cobró. Lo cual era evidentemente un mensaje al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, porque algo de lo que cobró habrá pagado. De Chediak, decís vos. Y algo de lo que cobró habrá pagado, así lo decía De Vido, digamos, con ese sentido lo decía, me parece. Y es esta modalidad que adoptó Cristina en la carta anterior, no en esta, que fue muy cortita, tuvo un par de parrafitos nada más, cuando escribía cartas más largas, cuando se refirió en la última a su encuentro con Paolo Roca. Empezaron en el kirchnerismo a soltar, a hacer name dropping, como se dice en inglés, ¿viste? Empiezan a soltar nombres como para tratar de empezar a ensuciar un montón de gente en lugar, bueno, que en realidad es la operación que vienen haciendo en los últimos años. Sí. Yo robo, pero él también. Claro, Bueno, sí, empezaron como con si eso diluyera. No, pero aparte es loco, porque pensar que eso diluye el robo propio es ridículo como pensamiento. Ponele que sí, y... O sea, la discusión es otra. Lázaro Báez lo dijo incluso en la justicia, Jorge. Lázaro Báez presentó la lista de los beneficiados por la obra pública en la Argentina. Y dice, miren que yo no fui el único que cobró obra pública. Primero, dos cosas. Lo que cobró fueron más de 17.000 millones de pesos. O sea, si me querés decir que solo robaste 17.000 millones de pesos, a mí no me alcanza. Y que haya otros 35 que también hayan robado, ¿qué cambia en tu condición? No cambia nada, claro. Bueno, la teoría más insólita en verdad la tuvo Eve Bonafini, diciendo que López fue un infiltrado. Un topo, una célula dormida, un lobo solitario. El Leopold Taper, la Orquesta Roja, ¿te acordás? Hay quienes dicen que José López, en verdad, desde hace muchos años, estaba siendo criado por Mañato en un laboratorio en Arizona. En un feedlot. ¿Le daba transgénico o común? Sí, porque por eso era el pollo de Mañato. Pero hace muchísimo tiempo. Le daba... ¿Maíz transgénico? Desde los 90. Claro, porque López está inclusive creo que desde el 87. Desde el 87. Desde los 80. Pero vos fíjate que un visionario el hombre. Porque... ¿Quién? Mañeto. Sí, Porque obvio. se anticipó al kirchnerismo, a la pelea, a la polarización, a la famosa grieta. No sé hasta qué medida no lo hizo tan bien. No lo provocó para después combatir, para claro. después combatirlo. Sí. Bueno, la cuestión es que el teléfono de López hace 3 días sonó en la casa y escuchó la voz de Mañeto diciendo... X4 y colgó, de donde X vendría a ser convento y 4, 10 millones. Cegado por la orden y bloqueado psicológicamente, no era dueño de su voluntad. Tantos años. Jorge, había dirigido su vida a eso. Toda su vida preparándose para ese momento. Salió a la 1:08 y salió a Z. Impactó contra el edificio. ¿Vos decís que era una inducción, ¿cómo se dice cuando le hacen hipnótica? ¿Hipnótica? Sí. López no es consciente, por eso ahora grita, no entiende dónde está.
Bueno, ahora volvió a ser él, pero desde el 80 que no era. Claro, ya no se acuerda quién es. Ya no sabe, pobre hombre. Cuando pidió la merca, ¿ya era él o todavía no era él? Estaba empezando a ser él. Quería acelerar el proceso, digamos. Pero bueno, yo he escuchado estupideces, pero esta estupidez de Bonafini es realmente increíble. Me llama la atención la posición desafiante que tiene respecto a su situación judicial. ¿Quién es? Martínez de Giorgi, el juez. Marcelo Martínez de Giorgi, sí. Hay que ver si tiene bola para ser juez. Habremos que ver si merece su cargo, porque yo tengo toda la sensación de que si no va a declarar le van a decir, bueno, quédese en su casa. Pero está llamada indagatoria, se tiene que presentar. ¿Vos decís? Es indagatoria. Dice que no va a ir. Es que por eso... Bueno, Martínez de Giorgi, ¿cómo la va a llevar? Con la fuerza pública. Perdón, vamos de nuevo. A Eve de Bonafini. Martínez de Giorgi se va a tener pelotas para llevar con la fuerza pública a Eve de Bonafini. Entonces no le va a ir ninguno de los otros 42 que citó indagatoria. Bueno, vamos a... O sea, va a tener un problema porque todas las personas que citó son complicadas. Complicadas en el sentido de que son personas no, pero públicas, Bonafini es San conocidas. Martín. Los otros serán Larrea, Juénaga, pero Bonafini es San Martín. Ayer lo mandó al carajo, ¿puedo decir? Sí. Eve puteó, ¿viste? Porque estaba como muy enojada. Dijo que ella no va a ir una mierda. Por eso. Sí, que se meta la declaración en el orto. Claro, pero como si pudiera elegir. Hay que decir, por eso digo, es un llamado indagatoria. Cuando vos sos testigo, está obligada a presentarse. Después puede decir no declaro, porque la indagatoria es una instancia de defensa, pero... Si no, la tiene que llevar con la fuerza pública. Y si no, que no vaya ninguno de los 42. Yo no me imagino al juez llevándola con la fuerza pública. Lo cual, sinceramente, sería una vergüenza espantosa, ¿eh? O sea, creo que sería un desastre. Claro, Jorge, pero después sí, viene Capitanich. Estarían cumpliendo con su deber. Pero viene Capitanich y dice, no voy. ¿De cuánto fue el desfalco de las viviendas? ¿De cuántos millones? Uy, no, ¿200 millones? ¿300 millones? No, faltaban como 700. Creo que eran 200 millones, pero no importa. ¿Cuántos años hace que estamos con esta causa hablando boludeces? Y la causa nunca la citaron ni siquiera a declarar a Eve. Y Eve era la que firmaba todos los contratos. No solo nunca la citaron, la citaron como querellante, Jorge. Por eso, claro, hicieron la trampa de ponerla como querellante para justamente no complicarla como testigo y poder procesarla después, digamos. Bueno, hoy el fiscal Delgado a la mañana decía algo que era interesante, que es un poco lo que decías vos ayer, que parece como que en la justicia argentina necesitan chocarse con la prueba, tipo encontrar al tipo con los dólares, verlo en la Rosalita contando. El fiscal Delgado, ¿y dónde labura? ¿En McDonald's? No, pero ojo, porque Delgado, por ejemplo, es el que en la causa... Yo ya me pierdo porque todas las causas de corrupción que hay, pero en la de López, la de enriquecimiento ilícito que viene del año 2008, él ya en 2011 había pedido una testimonial de Joclender, que ahora volvió a insistir, pero el que la tiene pedida de 2011, tenía pedido de embargo de los bienes desde hace un montón. Los fiscales proponen, hacen medida pero después el que ordena es el juez. O sea, en ese sentido, lo mismo había pasado con Marijuán también en la causa en la causa de la ruta del dinero acá. Después los tiempos muchas veces quedan en manos de los jueces. El ejemplo más claro es el de Policita, cuando él toma la denuncia del fiscal Nisman y el fiscal Policita pide que se investigue la denuncia y el juez Rafecas ni siquiera escucha los audios que había disponible y decide desestimar la denuncia de plano, y el fiscal Policita no tuvo más que hacer más que apelar. La apelación también cayó en saco roto. Y bueno, ahí están, ¿no? Los fiscales con este poder acotado que tienen. De hecho, Delgado pedía, no ahora, ya en su momento, que esta causa por enriquecimiento ilícito se ampliara, que una parte se unificara con una causa que tiene el juez Ercolini que tiene que ver con lavado de dinero, que se ampliara la investigación, que se citara a otras personas, que... Bueno, los fiscales pueden trabajar, generar prueba, pedir medida de prueba, pero después el que define es el juez. Entonces, en ese sentido, están un poco como con las manos atadas en cuanto a los tiempos. Ahí la tenés a Bonafini hablando del lobo solitario. Y este tipo, este López, esto que hizo López, esta opereta mal armada, mal organizada, yo tengo una idea. López no es solo un chorro, no es solo un estafador. López es un traidor, es un tipo que se infiltró, que lo infiltraron. Cuando lo vieron que tenía poder, vinieron los medios, los tipos, los que hacen todo esto, los que trabajan para esto, los servicios de inteligencia, y lo infiltraron en el movimiento. Y lo infiltraron en el kirchnerismo, para que fuera robando. Y ahora hicieron todo este aparato que da vergüenza. Bien, en verdad, a verdad de todo escuchar esto, pero más que nada da tristeza, porque uno querría respetarla a Eve. Realmente, las cosas que Eve hizo
durante la dictadura fueron importantes, lo que hizo en los primeros años también, más allá de que políticamente tenía la visión que hubiera tenido mi tía, porque era una madre, o sea, no era una política, entonces decía cualquier cosa. La operaron en distintos grupos, la usaron, se dejó usar. Ahora ya en este nivel de delirio es una lástima, porque hace que uno le pierda el respeto. ¿Me entendés? ¿Cuál es la teoría de Eve, Jorge? Acá obviamente pusimos un fragmentito, el discurso es un poco más largo, dura como unos 7, 8 minutos. Ella dice, qué casualidad que justamente la madrugada anterior a que en el Congreso se votara el tema de los jubilados, que es una estrategia del gobierno para sacarnos la plata a los jubilados, qué casualidad que el mismo día este tipo revolea bolsos. Esto es claramente una operación de los medios. Este es el razonamiento Cristina también completo. En la carta de Eve, que también lo ata con el debate legislativo. Sí, claro. A mí no me preocupan porque, bueno, Eve puede estar mal de la cabeza, Cristina también. Ahora, todo lo demás que aplauden alrededor podrían pensar un poquito, porque alguno normal debe haber. Si no, es una multitud de paranoicos que están pensando que las cosas coincidieron, digamos. Es como muy enfermo. Es muy junguiano, es el principio de sincronicidad. Si pasa al mismo tiempo, tienen que ver necesariamente. Claro. Que es, yo creo que Bonafini ha pasado a ser junguiana ahora. No, pero eso es un argumento, lo de Eve es un argumento falaz, pero además es cínico, porque realmente yo no puedo creer que piense lo que dijo. O sea, no es un pensamiento genuino, honesto. Puede serlo. Pues, qué sé yo, a lo mejor es... No. Vos decís que no. No. A mí tampoco me suena. No. Digo, en general, las cosas que hemos escuchado en las últimas horas, que ayer contaba Marina también, de los artistas cabo, algunos intelectuales como Ricardo Forster, que después se sumó y es el único exfuncionario que habló en este sentido, hablando de Cristina. Digo funcionario porque Forster era coordinador del pensamiento nacional. Era uno de los cargos más fascistas que yo escuché en toda la historia del país. Digo, coordinador del pensamiento es una Solo Forster y Coco Silly hablaron y le pidieron explicaciones a Cristina. Todo el resto ensayó una semi-autocrítica. Sí, Brancatelli tuvieron que preguntar 16 veces para que nombrara a Cristina. Todo el resto ensayó una especie de semi-autocrítica opaca, porque decían que este señor pague por lo que hizo, que nos cuenten de dónde sacó la plata, como tratando de circunscribir este caso únicamente. Sí, a ver, ahí hay una pregunta muy básica, pero para hacerle a todos, que es, ¿y de dónde pensás que salía la guita? Por supuesto, porque... ¿De dónde pensás que salía incluso la guita que vos cobrabas? O sea, ¿de dónde? Yo estoy escuchando salía de ahí, hermano, o sea... Estoy escuchando un montón el argumento. No, bueno, pero es gente que está desilusionada porque creía. ¿En qué creía? En el modelo, en el proyecto. Está bien, pero yo lo que quiero decir es que no es que de pronto apareció un tal López con plata y entonces todos descubrimos que pasaba algo raro. ¿Cuánto hace que vos en televisión abierta, Jorge, con 30 puntos de rating venís contando las cosas? No es que no había evidencias, no había pruebas, no había cosas para estar más o menos al tanto de lo que pasaba. Yo puedo decir que me llama la atención que un amigo me traicione. Pero tiene que ver con la construcción del discurso político del gobierno. El gobierno tiene un discurso político fanático. Perfecto, pero entonces... Y vos no podés, o sea, si vos sos un fanático, es así, no lo vas a escuchar. Pero Jorge, si a vos te están pagando... si yo me pongo a discutir con un católico sobre Dios, y nunca lo voy a convencer, pero esto no... con un musulmán sobre Mahoma, y bueno, Mahoma, anda a convencerlo. Pero acá hay fanáticos financiados, ese es el tema. Claro. Porque con un religioso vos podés discutir o no elegís... Todos. Pero no, de los que está hablando Diego, que son los que obviamente son las figuras públicas que hicieron su autocrítica, por decirlo de alguna manera, eran tipos que cobraban guitas siderales, o por lo menos muy por encima de los trabajos que hacían y que se pagaba en el ámbito privado. Mira, en el video yo quería, y ayer al final no hubo tiempo, pasar el video casero de Cristina en Calafate de ayer, que todos esperaban que hablara. Sí. Y ahí la van a ver 3 pibes, que te digo, yo lo escuchaba al pibe y me daba una lástima por eso el pibe. Otra cosa. Un pobre pibe diciéndole, Cristina, hicimos la revolución. Pobre chico, Jorge, eso es un pobre pibe. Ahora, o sea, me da lástima. De los que hablaron la verdad, es un feo sentimiento la lástima. Jorge Foster, pero me da lástima el pibe. No es lo mismo que Foster. No. Y no es lo mismo que los, entre comillas, eso tiene que ver artistas que tenían 8 trabajos. A ver, en el poder no hay boludo, los boludos no llegan. Yo siempre digo que un boludo llega a subsecretario, pero de subsecretario para arriba hay hijos de puta. Cuando uno busca una explicación, no hay. Es un hijo de puta, o sea, no. Pero yo estoy hablando también porque el kirchnerismo no es solo los funcionarios. Obvio. Hay un montón de gente que de buena fe adhirió al kirchnerismo o adhiere todavía hoy. Ellos hicieron un sistema que es el siguiente. Vos cada hecho, si lo aislás,
puede tener una explicación, una justificación, o decir, bueno, a veces pasan estas cosas. El problema es que cuando pones todo junto, todos los hechos que pasaron, ahí te das cuenta que esto es una modalidad, que es un modus operandi, no es que pasó López, pasó Báez. Gaby, lo que vos decís es correcto, pero eso pasa en cualquier causa judicial. Si vos estás investigando un homicidio y el tipo te dice, portar un cuchillo no es delito. Sí. No, claro. Limpiar un baño manchado con sangre no es delito. No, claro, por supuesto. Ahora, si vos tenías el cuchillo, vos se lo clavaste y vos limpiaste el baño, por supuesto que hay un delito detrás. Siempre si vos vas a ir digo, pero ellos para desactivar el discurso te dicen, no, bueno, puede pasar, es ridículo, siempre hubo corrupción. Es ridículo el planteo. Sí. Cuando mirás todo junto, en perspectiva, decís, esto es un desastre. Todo lo que pasó. Pero esa junto. fue la importancia del relato también, el darles los dar una argumentos coherencia a algo para que no que lo tenía. todo cierre con coherencia, sumado al argumento final que es, bueno, si la justicia no lo dijo, claro, tal cual, que es lo que decía Otavis el otro día en Intrusos, por ejemplo, sumado a ese argumento que parece inapelable, y cuando ese se agota, persecución política. Ahora claro, la justicia la persigue políticamente. Yo mañana saco una columna que se llama Excepción o Regla, no sé qué título le van a poner porque yo no entrego los títulos. Mirá qué tipo disciplinado que soy, porque como escribo la columna, no la titulo. Claro. Que es lo que formalmente hay que hacer, la tiene que titular. ¿Y por qué no la titula? Porque el editor titula. Son las reglas del periodismo. Es así. gráfico. Bueno, ahora me va a discutir periodismo. No te discuto el periodismo, pero pasa lo siguiente. Él titula sus notas. No, yo no las titulo, pero muchas veces el editor mejora tu nota con el título y a veces la empeora. Sí. Eso y yo, es más, te digo, yo creo que yo titulando debo ser mejor que el editor. Pero no pero igual tampoco. No la titulo. No sugerís títulos. No mandaste insisto en esto. Soy una persona disciplinada. Yo he escrito notas donde el editor en el título mejoró la propia nota porque encontró la síntesis en el título, cosa que quizás yo no lo hubiera encontrado. Ahora, al mismo tiempo también tengo que reconocer que a veces pasa. Obvio, mire, sí, digo, claro. pero esto, ¿por qué le puso eso? El título no tiene nada que ver con la nota. Sí. Igual siempre está la excusa, yo no puse el título, lo puse Bueno, no, lo que pasa es que la gente no lo sabe. La idea es la discusión es sobre excepción o regla. Claro. ¿Qué cosa es excepción, qué cosa es regla? Ahora, también perdón, y respecto del tema de la persecución política, hay un argumento muy contundente. Hasta el 2014 había 754 denuncias de corrupción contra los K. Aún en un momento en el que todos los jueces se hacían los boludos y procesados hubo un montón. Entonces, persecución política ¿de quién? ¿De qué estamos hablando? O sea, durante el gobierno de ellos la cosa fue tan vergonzosa que había cientos de denuncias, ¿viste? Es difícil sostener que hay persecución política, digamos. Y el mejor argumento de todos es lo que vos planteabas el otro día, robar está mal. Sí, no lo Granó. Digo, ayer, sí, Granowski en página, pero ayer habló Dolina también. Sí. Y dijo eso mismo, dijo, bueno, el que robó tiene que ir preso. Ah, bueno, menos mal que llegó Dolina a decirnos que el que robó tiene que ir preso. Yo no sabía que eso era así. Bueno, ahora que lo sabemos, bueno, ¿quién va preso? ¿Qué hacemos? Ahora, la justificación política del robo. Sí. Brienza, por ejemplo. De afanarse medio presupuesto nacional, etcétera. Sí. Yo creo que es casi universal. ¿En qué sentido? Y tomarlo gente, el estalinismo hizo las mayores atrocidades en nombre de la pureza ideológica, el socialismo y yo qué sé cuánto. Acá en las puertas nuestras, en Brasil, acaba de caer el tercero o el cuarto ministro. Sí, viene mal eso, ¿eh? Creo que el cuarto, ¿no? Sí. ¿En cuánto? ¿En un mes y pico? En un mes, el cuarto ministro, y el propio presidente le acaban de hacer una denuncia. Porque Temer va a durar 10 minutos. Porque le pusieron la cantidad, creo que $750.000, y está la cuenta donde fue, una cuenta en un paraíso fiscal y todo lo demás. Y todo se hizo en nombre de la democracia y... Pero siempre es cierto. No, por eso digo, por eso voy al tema de el hitlerismo lo mismo, el nazismo lo mismo. Perdón, la guerrilla también. Sí, todos, o en nombre de la revolución, o en nombre de la pelota cuadrada. Y el propio robo todo el mundo para fines se arroga personales. el nombre de algo. Pero en la sociedad hay una real condena a la corrupción. O sea, en la gente. No lo sé, hay una tolerancia grande también. Bueno, por eso. Porque eso del roban pero hacen es... No, pero aparte no es eso. Acá cuando vos ves crecer un edificio en 2 semanas, todos dicen, mira, debe ser lavado, pero nadie hace nada para evitarlo. ¿Me entendés? Entonces también es cierto que, y si puedes hacer un negocio que está construyendo el edificio, obvio, lo haces. Sí.
Porque bueno, está bien, ¿qué quiere? Que yo sea el único. Soy el boludo. Hay mucha tolerancia a eso también. En todos lados, cuando en un lugar del tipo que sea, un club, o aparece un tipo, vos sabés que es un chorro. Que lo ves en los diarios, el tipo, y nadie lo rechaza, nada. Todo el mundo a lo sumo comenta por abajo, pero nadie dice nada. Entonces lo que pasa ahora nadie es que se para y dice, no, ¿sabés qué? No quiero que vivas acá. Está bien, pero digo, entonces lo que... no hay repudio social contra la corrupción. Hay cuando ya no queda, o sea, cuando... Bueno, en la dictadura, ¿cuándo empezó? Cuando la dictadura terminó. Pero ahí era otra cosa porque no es corrupción. Había corrupción y asesinato, digamos, había todo. Sí, más corrupción que un asesinato político, ¿no? No, ya lo sé, a lo que voy ahora... Te mataban y te afanaban todo lo que tenía, todo lo de te hacían la mudanza de tu casa. Está bien, lo que digo que era un momento político como muy cruento, o sea, como muy pesado, como que me parece para que... decir algo, decís. Claro, ¿no? Y que además que la condena después era como, no sé, me parece que no tiene que ver con este momento, y pensaba si ahora, con esto de la condena de la corrupción, si ver al tipo con los $9 millones en la mano, un arma en un convento, sí, bueno, ya está, como si fuera la obscenidad, como esa casa de Báez abierta, como si la realidad o los hechos se te impusieran, y vos decís, bueno, yo ya no puedo estar afuera, no puedo ya seguir bancando esto. Escúchame, lo de López, ¿vos viste la casa de López? La de Tigre. Porque tiene muchas casas. La de Tigre. Sí. No podía vivir ahí. Nunca el tipo se hubiera comprado esa casa por derecha. Y podía tener una sociedad agrícola en Tucumán. No gana un secretario de Estado, no gana $500,000 por mes. No, pero esa es una casa de 2 palos. Por eso te digo. Y bueno, no lo puedo comprar 2 palos verdes, no lo puedo comprar nunca. No tiene la plata. Y por ejemplo, como él no pudo haber alcanzado eso, Cristina Kirchner, el matrimonio Kirchner, tampoco pudo haber pudo haber alcanzado el crecimiento gigantesco del patrimonio siendo una exitosa abogada. No pudo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De lo mismo. Pero tampoco Pero perdón, cuando a mí me preguntan en qué causa está más complicada Cristina, solo con la causa de enriquecimiento ilícito, Cristina va presa. Solo con eso que está cerrada. Así como López no puede tener esa casa, abierta, ella no puede tener entonces... Pero solo con eso. ¿Y con qué pruebas? Su firma en sus declaraciones. No hace falta nada. Juntan las 12 declaraciones firmadas por ella, llaman a un perito de la corte, haga la cuenta, perito. El perito hace la cuenta y la mina va adentro. Sí. Mira, de hecho, Jorge, ahora... Y hay gente que cree, pregunto desde la ignorancia total, ¿hay gente que cree que ella lo hizo por ser una exitosa abogada? No. Sí, y gente que ni siquiera lo pondera, gente a la que no le importa, porque al fanático, al fundamentalista, la ponderación de este tipo de argumentos le resulta irrelevante, digamos. Es nada, viene el eso es lo que yo preguntaba, por eso es lo que trataba de preguntar recién. Hace, ponele 8, 10, que contamos todos los años cuando Cristina hacía pública porque la declaración jurada es pública, o sea que no le cierra el blanco, lo venimos contando, ¿cuánto hace? 8 años. A nadie le cierra el blanco. No. A ningún funcionario está bien, por eso, ves, la presidenta de la Nación aumentó su patrimonio, no sé, 1000%, 700%, 800%, el funcionario más pobre tiene 2 millones. Y todo seguía igual, y votó y ganó con él 54% de los votos. Pero ustedes se acuerdan de la declaración jurada de Scioli, y sacó el 49% de los votos y tenía un gomón de 6.000 pesos, y una casa que es millonaria valuada en cientos de miles de pesos. Por eso, Mari, pregunto, ¿importa o no importa la corrupción en la sociedad? ¿Es un valor o no es un valor? La gente presume que las declaraciones juradas están dibujadas. La gente es muy snob y muchas veces somos todos turistas de lo que pasa. Hablamos de lo que pasa como si pasara en otro país. Todos estamos preocupados, pero dormimos. Todos estamos preocupados, pero no hacemos nada. Eso es muy argentino. Estar preocupado y no hacer nada es bien argentino. Pero es así, aprendamos lo que somos, porque si no, no vamos a cambiar. Y los protagonistas de todo esto, por ejemplo, no quiero caer sobre Chediak, que ayer habló y dijo una cosa importante, pero vos lo sabés, lo hemos dicho miles de veces en este programa. La cantidad de personas con $600 millones en el banco que te llamaban y te decían, che, ¿por qué no contás que el kirchnerismo está robando? Obvio. Bueno, buenísimo, hacemos un programa con ustedes contándolo. Obvio. No, yo no lo puedo contar. Pero, vos no lo puedes contar, tenés 600 millones en el banco. Y bueno, entonces también, ¿viste? Jorge, tenemos que hacer algo todo. Del mismo modo que cuando los milicos no cayeron en paracaídas en un país, acá cayeron y había un 80% de gente que apoyó el golpe militar. Y de repente todo cambió. Acá con la corrupción pasa una cosa parecida. Yo me acuerdo cuando fuimos a Mar del Plata la primera vez, me voy a la Boston y
cuando le pido al tipo sacarina, el tipo la saca del bolsillo. Digo, ¿por qué del bolsillo? Me dice, porque por cada café que vendemos se nos van 14 sacos de sacarina. Pará, yo lo cuento en el programa, vos no estabas ahí en ese momento, y no voy a decir quién, sale a defender y me mostró, yo también hago lo mismo. Entonces te quiero decir que yo obviamente que la responsabilidad del líder, ya lo dice la Biblia, y por eso Moisés no entró a la tierra prometida, no es la misma que la del pueblo, pero también hay un pueblo que tiene unos altos índices de corrupción. Yo creo que es una cosa que eso es posible, y te lo dicen siempre. Vos hablás con alguien y dices, bueno, siempre hubo corrupción, siempre fue así, en todos lados pasa lo mismo. A mí yo le decía a mi viejo, yo me saqué un 4, pero todos se sacaban un 4, me pegaba una patada en el culo. A mí qué me importa el 4 que sacaron los demás. Claro. A ver, lo que estamos diciendo es que tenemos que ver con lo que nos pasa. Esa sería una manera de resumirlo. Hay un montón de mensajes. Sí, por acá uno que dice, Carlos Vázquez Porro, dice, el problema fue subestimar el vamos por todo, por todo. Sí, yo estoy de acordísimo con eso. ¿Cómo? Justo me el problema fue subestimar el vamos por todo. El día ese. Y perdón, y creo que ahí los socialistas estuvieron como el culo, porque cuando en el medio del acto, y que estaba hablando la intendente de Rosario, ella empieza a decir a la gente así, vamos por todo, alentándolos, cagándose en lo que decía la otra. ¿Eso fue en Rosario o fue en La Plata? Rosario. Y en ese momento había pasado alguna de las cosas que podía haber, no me acuerdo cuál fue el despelote que había habido. De una semana antes. Sí, no me acuerdo, pero ya estaba. Mira, lo que nos está pasando no es tan distinto a lo que pasó cuando terminó la dictadura, con lo que se llamó el show de los CNN. El show del horror. El show del horror. Porteño, el show en del aquel horror. momento nosotros estábamos laburando, bueno, sí. Levinas y yo en el Porteño y en otros lados también, yo estaba en la radio. Te llamaban los torturadores de los campos de concentración, te llamaban para hablar. Ofrecían fotos. Yo me acuerdo siempre de una reunión que tuve en un bar en Santa Fe, en la pizzería que está en Santa Fe y Ayacucho, una famosa, no me acuerdo, Babieca. Con un tipo que era Riobamba. Un tipo que era. ¿No querés contar algo, Jorge? Porque es un lugar de tronos, ¿no? No, yo como trono caminaba por la vereda enfrente. Con un tipo que era ex torturador del Olimpo, el tipo dibujándome en una servilleta. Todavía no se sabía ni qué había sido el Olimpo, ¿me entendés? Dibujándome en una servilleta el plano del Olimpo, acá apretábamos, acá estaba la celda, acá tal cosa, acá tal otra. En aquel momento todo el mundo se golpeaba el pecho diciendo, ¿cómo pasó esto? Bueno, ahora estamos igual. Estamos todos asombrados por López cuando venimos de Vudú. Claro, estaba el elefante. Somos hijos de Vudú, hijos de Jaime, hijos de Néstor. ¿Qué estamos hablando de Skanska, de un montón de cosas? O sea, si es por avisos, hubo un montón de avisos. O sea, no podemos decir que nos enteramos ahora. Esto es lo grave de esta gente, entre comillas, que se está despertando ahora. Yo no les creo que se están despertando, eso es lo que a mí me pasa. Yo escucho a alguien decir, estoy desilusionado, no puedo creer lo que acabo de ver. No les creo ese discurso, porque por más convicciones que tengas... Sí, no puede ser tarado, no puede ser ciego. Claro, porque si no, si de verdad vos realmente ahora te estás dando cuenta... Sos un boludo. Y claro, evidentemente hay algo en la parte cognitiva que no está funcionando, que no estuvo funcionando. No es que se dan cuenta ahora, es que decidieron no ponerle más el cuerpo ahora y despegarse. Dijeron, eso es distinto. Si no me despego ahora... Eso no es desilusión. Caigo con ellos. No, eso es oportunismo, que es otra cosa muy distinta. O ya no podés bancar, de hecho, porque se te quemaron los papeles y se te acabaron los argumentos. Uno de los que habló en televisión dijo, este es mi límite. Este es mi límite. No dijo, me acabo de dar cuenta de algo terrible, me voy. Dijo, este es mi límite. Es decir, soporté todo hasta acá. Bueno, entonces no es que te acabas de dar cuenta, es que decidiste dejar de apoyar algo que vos sabías que pasaba. Porque ¿qué nos pasa para que hablemos del robo recién cuando el robo lo estamos viendo? O sea, es como, yo en la columna pongo, a partir de ahora robo con horario. Claro. Para que la policía y la juez se lo descubran. Che, son las 5, vamos que afuera en el banco. Y ahí se lo llevan. Si no... Lo tenés que agarrar infraganti. Y el empresariado, porque en esto... voy a estar de acuerdo con Cristina, creo que por primera vez, pero pensé que también es una pregunta interesante. El empresariado también, obvio, porque ¿quién coimeaba a los otros? El empresariado, sí.
Y hoy, yo ayer, recordaba también, después que salió a hablar Chediak, la declaración de Fariña, la primera declaración de Fariña, cuando él dice, Carlos Wagner es nombrado jefe o titular de la Cámara de la Construcción Argentina por Néstor Kirchner en 2004. Y modifican modifican el estatuto, la reglamentación de la Cámara, porque él no podía ser presidente porque era titular de una pyme, él es dueño de Suco. Al margen, una de las principales contratistas de obra pública en la provincia de Santa Cruz. No fue presidente un año, fue presidente hasta 2012. Y hoy, cuando Chediak aún sale y denuncia que ellos le avisaron a Cristina debido a López de todo lo que estaba pasando, es vicepresidente cuarto de la Cámara de la Construcción. Claro. Pero al igual hay que decir algo, insisto con esto, en este caso, en el caso de la ruta del dinero acá, en los sauces, en Otesur, en la sobreprecio de obra pública que se está investigando en la Argentina, el privado es Báez. El privado es Báez. También, pero no es el único. No, por supuesto que no es el único. Pero quiero decir, cuando vos tenés la guita de López, bueno, fíjate que toda la maniobra que hizo en Santa Cruz, las licitaciones de obra pública iban a licitar 5 empresas, las 5 eran de Báez. Pero el resto de las constructoras. Investíguenlas también. No, el resto de las constructoras, ¿no sabían eso? Obvio, un empresario entrerriano y participaban. Y por eso digo, entonces que vengan ahora a decir, como dice acá, hay un título de un diario, la Cámara de la Construcción vinculó a Cristina y debido con la corrupción de la obra. Lo que acabamos de contar. Sí, por eso, pero digo, es el titular de un diario. Sí. Si esto lo tenía que haber dicho 5, 6, 7, 8 años atrás. Es un poco lo que decía Diego, Cuando te lo contaban en off. Mira, es que por eso yo lo comparaba. Te lo contaban en Ismael, por eso yo lo comparaba con la dictadura. Cuando pasan cosas de esta entidad, o cuando vos mataste 30.000 personas, o cuando se roban la mitad de la Argentina, todo el mundo lo sabe. Lógico. Nadie puede decir que no lo sabía. Lo sabe un poco más, lo sabe un poco menos. Tiene más detalles, tiene menos detalles. Pero nada pasa en un país. Se nota. No puede pasar algo tan grande si todos de alguna manera o participan o lo permiten. Bueno, por eso se pero la que llamaba... también en cualquier caso permitirlo es una manera de participar. Pero por eso se la llamó las locas de Plaza de Mayo. ¿No? En aquel momento eran, ¿por qué se las decía las locas? Porque decían, ¿sabe qué? Dicen que hay centros clandestinos, dicen que matan gente, miren qué locas que están. Y ahí le quedó. No, pero la diferencia es que acá el periodismo contó lo que estaba pasando en tiempo real. Y en aquel momento también, el periodismo y le hicieron creer a la gente de que el periodismo mentía. No, en el exterior pero acá es televisión abierta con 30 puntos de rating. La Nata haciendo más rating que Susana Jiménez contaba esto. Entonces, eso en la época que le pagaba, que no era secuestrado, torturado y asesinado si llegabas a decir algo, etcétera, y aparte no tenías acceso, cuidado, no había acceso a los medios de comunicación. Bueno, Isma, pero por eso mismo. Hablemos de la excepción de 2 diarios completamente distintos, del Buenos Aires Herald, que sí habló, y de la prensa, que también habló, que desde la derecha más conservadora también habló. Tenían intereses económicos, estaban peleados con Martínez de Oz, no importa, hablaron. Hubo muchos que no se callaron la boca, y tanto el Herald como la prensa, completamente distintos los dos. Pero eran muy minoritarios. Eran minoritarios los dos. Lo que quiero decir. Nueva Presencia apareció también en el 77-78, apareció Nueva Presencia, que era un diario de la comunidad judía, que también largó ya temprano. Claro, pero ahí estamos hablando de la mitad de la dictadura. Pero Jorge, acá el gran triunfo fue del gobierno hacerle creer al ciudadano de pie, a la gente, que lo que decía Clarín, Radio Mitre, Canal 13, era mentira. Y eso se cae ahora. De la población no se lo tragó. Claro. Ahora que obvio que mucha gente. Gran parte de la población no se lo tragó. Igual la votaron a operación. Pero perdón. 54% sí se lo tragó. Sí, claro, Cristina ganó elecciones. O se lo tragó o no le importó. Porque después de que Clarín venía denunciando, digo Clarín porque es la empresa en la que trabajo, pero también lo hacía La Nación y otros, venía a denunciar. Después Cristina volvió a ganar con el 54% de los votos. O sea, o se creyó lo que le decía Cristina o no le importó. ¿Julito? Sí, el tema es que cuando hay una estafa, por eso es una estafa, vos podés llamar política o un negocio, lo que fuera, es una estafa. Está el estafador que organiza y que permite, que es ellos. Está el estafado, que es el tipo que los vota, como el subnormal ese que estaba esperando a la Cristina en Calafate, que capaz que tiene buen alma y le cree, o le tocó una fibra que al tipo lo moviliza, ese es el estafado. Y después están los de costado que viven de la estafa, que son los que ahora se desgarran la vestidura diciendo, no sabía que esto era así. Entonces, en este tipo de organismo no es binario, estabas adentro o no estabas adentro y la gente no se dio cuenta. Mucha gente fue estafada en esto.
hasta que lo vio gráficamente. Somos una sociedad gráfica. Nosotros para cambiar una ley de algo necesitamos tener 10 cadáveres o más apilados en una esquina para darnos cuenta, un choque de un tren y apilar cadáveres para darnos cuenta que hay que cambiar algo. En esto se necesitó la fotográfica de $8 millones revoleados a través de un paredón. Entonces, tenemos que pensar esta política como una estafa, y no es otra cosa más que una estafa, con organizadores, con un esquema. También es cierto que para que la trampa, para llamarlo de algún modo, fuera efectiva, necesitó la colaboración de la justicia, y ese es el rol, para mí, imperdonable de la justicia durante estos años. Porque si la justicia hubiera actuado, vos fíjate lo que está pasando hoy, que más o menos actúa. Tampoco están actuando. No. Pero que más o menos hacen como actúan, hacen como que actúan, ¿no? Por eso, la pregunta es lo distinto que hubiera sido. Cuando hablabas de la responsabilidad del empresario, que digamos es el que dio el retorno, ¿había margen para que fuera un héroe y denunciara y se inmolara? ¿Sabes qué pasa, Marina? Nunca hay ese margen. Es un ideal demasiado entiendo, alto. Por eso las responsabilidades mayores están en los que instituyen los sistemas o las matrices de corrupción. Lo que pasa es que la manera de defenderse de un empresario es muy superior a la que puede tener una persona común. Son tipos con plata en el banco. O sea, de última, los tipos sobreviven. Claro, digamos. Pero es una posición de dignidad. Bueno, sí, claro, y sí. Alta. Sí. Pero, Jorge, para nosotros nos declararon persona no grata 6, 7 años, nos echaron de varios ministerios. Sí, yo no estoy justificando eso. Ni estoy defendiendo al empresario corrupto. Lo que digo es que... No, pero digo que el empresario, ese empresario que se cayó la boca, con ese mismo criterio, entonces quizá uno decía, bueno, yo para preservar mi laburo, me callo la boca y no digo nada. Pero claro, justamente eso quería dar un ejemplo. Gente con mucha más espalda que vos, además. Por eso, un ejemplo, nos rajaron de los ministerios, nos declararon persona no grata. Podían gritarte cosas en la calle, cómo trabajás. Yo una vez con el equívoco aquel de los silbidos en el Martín Fierro planteaba una cosa en la que verdaderamente creo. En las dictaduras, en los gobiernos autoritarios, en lo que sea, los tipos que llevan adelante las peores cosas nunca son muchos, son pocos. Hay poco de un lado, poco del otro. El problema son todos los que se callan la boca. Y todos los que se callan la boca son la mayoría. Entonces la mayoría asiste silenciosa a eso que después no soporta, y cuando la sangre que sale de abajo de la alfombra es mucha, dicen, no, somos democráticos, que se vayan los milicos, que nosotros mismos llamamos. Esa es la doble moral. Pero, bueno, claro. Pero no es un problema. Yo quería contar esto que pasó. El otro día 2 arquitectos en una conversación me contaron escenas que son, además, que vienen pasando hace 40 años, no es de ahora. Ellos compran un terreno, hacen los planos, se aprueban los planos, el baño tiene que tener pintado de verde, el caño tiene que ser amarillo, todo perfecto. Está todo perfecto y no sale. Y está todo perfecto y no sale. Ya compró el terreno, ya pagó el estudio. ¿Qué hace el tipo? Para que salga tiene que poner la guita. Si no pone la guita, no sale. Y no sale. Ahora, cada uno de esos arquitectos o cada uno de esos tipos que está construyendo algo en la ciudad o en el país, tiene que convertirse en un lanata. ¿Cómo hace el tipo? Paga y sigue de largo. No, yo me pongo del otro lado. Entiendo, sí. No es tan sencillo a veces para un tipo común. La matriz absolutamente enraizada en la sociedad de la corrupción, que es lo que vos decías antes con el ejemplo divertido de la sacarina, pero es lo que pasa también. A mí me cuesta encontrar, nosotros, vos siempre te quejás, y supongo en esta mesa estamos todos igual con la cantidad de impuestos que se paga. A mí me cuesta encontrar un montón de veces, lo hablábamos ayer con Marina, de hecho. A veces vas a un laburo y del otro lado no te quieren dar factura. O cuando vos le decís, yo lo facturo a esto, dale, dejate de joder. No, loco, te juro que lo facturo, pero vos facturás todo, te juro que facturo todo. O 10% en el restaurante. Y te tratan como si fueras un idiota. 10% en el restaurante si pagas en efectivo. Sí, por supuesto, ni hablar. La cantidad de restaurantes que están llenos todo el día y no te dan factura, o te dicen momentáneamente suspendida la tarjeta de crédito. Evidentemente estamos hablando de lo chiquito, claro. Pero el postnet. Yo insisto con la construcción, porque me parece que la obra pública por ahí es lo que manejaba los mayores montos. Está la confesión, podemos decir, de este empresario de Entre Ríos, donde él cuenta cómo recibía llamados, era un empresario de la construcción de Entre Ríos, recibía llamados de Casa de Gobierno diciéndole, en las licitaciones que aparece Báez, vos no te puedes presentar. Claro. Pero después cuenta otra que para mí fue tal vez lo más escandaloso de lo que contó, que habla de un tipo de obra pública que hacen, que es con los pozos de petróleo y qué sé yo. Entonces dice, es un trabajo que tardás entre 10 o 12 días, que se cobra entre 700 o 800 mil pesos, es lo que puede salir esa obra. En el kirchnerismo, cada una de esas horas se pagaba $10 millones. Sí, increíble. 10 millones. Entonces,
Era lo que salía 800.000 pesos, dijo el tipo. Entre 800.000 y 1 millón. Claro, dijo, sí. Y la pasaban un palo verde. 10 palos verdes. 10 millones, por eso digo. O sea, 150 veces más de lo que vale. O sea, no es un poquito más. Ojo, Diego, de pesos a dólares, ¿eh? Por eso, 150 veces más, dice, por 15. Pesos, de 800.000 pesos a 10 millones de dólares. Por eso. Es obsceno. Sí, claro. Y eso vos me decís que hubo un empresario que dijo... Por eso ahí hay una connivencia, un empresario que participa y que acepta ese acuerdo, que dice 20% para el funcionario que me lo dio, 10% para mí. No, es otra cosa. Sí, eso es connivencia. Yo te estaba dando otro ejemplo. No, el ejemplo de un tipo que labura normalmente y que para poder ya metió toda su guita y de repente si no lo hace, y si el tipo no pone la guita, no sale, y si arma quilombo no construye un puto edificio más en la Buenos Aires. Entiendo lo que vos decís, pero con ese criterio. No, yo entonces, no estoy justificando. Pero eso supongamos, me pongo en la pero que ese tipo no se queje, que me haga el favor de no quejarse después. Que no me venga a decir, ¿me entendés? Que era lo que nos pasaba con los empresarios durante el kirchnerismo. Loco, nos apretan, vos garbás, y sí, pero ¿qué querés que le haga? ¿Sabes qué? Jodete. Sí. Jodete. No. Venía contando. Jodete, te apretan, jodete. No, yo no puedo, contalo vos. Mira, hermano, vos, insisto, estás salvado para toda tu vida, tus hijos, tu nieto, tus hermanos, y yo cobro un sueldo de empleado en un diario. ¿Lo tengo que contar yo? ¿Solito, sin ayuda tuya? No, bueno, claro. Pero es lo que decís, Ismael. Digo, un montón de gente que tenía mucha más espalda que los periodistas venían a contar cosas y no la decían públicamente. Bueno, cuando nosotros hacíamos PPT, que decían que la Nat inventaba, que Nico inventaba, que todos inventamos, yo decía, si supieran la cantidad de información que no contamos y que no ponemos porque no hay un papel o porque no tenemos... Te juntabas con gente y yo te juro que te creo todo. Pero si vos no lo decís, no me das un papel que yo no me voy a parar, como decía, ahí solita. Claro. Pasó con la ciencia y el CONICET. Yo conocí 4 tipos, 2 de ellos impresionantemente importantes dentro del CONICET, que te decían que todo el cuento de que la ciencia había mejorado, había cambiado, decían sí, hay más plata para los científicos, porque hay más gente cobrando plata, pero ¿y por qué no lo contás? Porque pierdo esto, porque 4 tipos importantísimos se callaban la boca. Digo, pero si vos tenés guita, no tenés un problema. Hay uno concretamente que está lleno de guita y que podía perder hasta el trabajo y no le pasaba nada. Y no se animaban. Ahora empezaron a hablar. Gaby, ¿no salió Lino Barañado a decir, no, bueno, la verdad que había problemas en el CONICET, en el mundo científico? Pasa que me lo decían así, no sé, a mí no se lo transmitía. Y Paenza, sorprendido, dice, no sabía que esto sucedía. Se ha hecho presidente de la estrella de la televisión pública, Marcela Pagano, en este estudio. ¿Vestida de aguada, Jorge? Porque en la tele la viste aguada. Está vestida de abogada. Espera que me pongo gomina. Integrante de la charla, Pagano, ¿cómo ves esta historia? Yo ayer pensaba, ¿no? También todo esto, estos 10 años, más de 10 años de kirchnerismo, dejaron muchas cosas que también impactan en el periodismo. Vos sabés que todavía hoy, Jorge, hay gente que tiene miedo a hablar. Sí, claro. Y a los periodistas que hacemos gráficas, fundamentalmente, nos resulta muy difícil hacer entrevistas donde los entrevistados hablen en on de las cosas importantes. Claro. Por ejemplo, yo te digo, estaba preparando un artículo para el fin de semana y no consigo un banco que quiera decirme en on sus proyecciones económicas para fin de año. O sea, vos fíjate de lo que yo te estoy hablando. Antes porque les tenían miedo, ahora porque no quieren quedar mal. Entonces, se generó una situación en la que en verdad, yo digo porque hablando un poco, retomando lo que dice Maru de los empresarios, entonces nos ponen a nosotros los periodistas en una situación en la que somos permanentes voceros. Exacto. Y no es así. El tema del on the record, yo quiero profundizar un segundo y explicar un poco, ¿no? Porque nosotros hablamos en on, en off. En off vos podés citar a alguien, por ejemplo, si Maru me dice algo, yo digo, fuentes vinculadas a la Nata Sin Filtro me contaron que tal cosa. O si no, en on digo, Maru Dufar me contó tal cosa. Se destruyó tanto el on the record que yo a veces leo en los diarios off ridículos. Por ejemplo, el gobierno es maravilloso, dijo un ministro del gobierno. ¿Por qué? Eso es off the record. ¿Entendés lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque se destruyó el diálogo on the record. Porque ningún ministro podía hablar con un periodista, ni siquiera para hablar bien de su propio gobierno. A Jorge Tayana, que es un tipo que además tuvo una militancia verdadera en la Argentina, lo echaron por hablar con Clarín. Lo echaron del gobierno por hablar con Clarín. Entonces digo, se destruyó justamente la manera de trabajar. ¿Por qué? Porque, como dijo, una cosa en la que voy a estar de acuerdo con Daniel Scioli, vos hoy estuviste, Maru, de acuerdo con Cristina. Hoy estamos. Scioli los bautizó los machos de los de récord. Claro. ¿No? Toda esta gente que los de récord te decía de todo, eran los grandes. El problema es que ese daño ya está hecho. Ahora, ¿por qué los banqueros no quieren hablar en on diciendo sí queremos? ¿Qué digo que... los banqueros por decir los banqueros? Para no pelearse con el gobierno. Hoy. ¿Cómo? O sea, para no pelearse con el gobierno. ¿Y no cómo se califica mal. Eso? ¿Cómo se califica eso? ¿Cómo está mal? Claro, no, pero vos te das cuenta que
lógicamente que está mal, eso es obvio. Pero sucede lo siguiente, es muy común que empresas, bancos, consultoras, etcétera, hagan pronósticos y que nosotros como periodistas es una fuente de información valiosa. ¿Qué es lo que están buscando al no querer poner el nombre y apellido? ¿Y qué decís vos que buscan? No, digo. ¿Pero ¿Están buscando contratos? ¿Están buscando contratos? Es probable, bueno, sí, seguramente. Sí, a ver. ¿Están buscando que no haya hostilidad? El hecho de no pelearse no debe ser solo por amor, debe ser por dinero también, obviamente, no les conviene pelearse para lo que sea. Sí, pero hubo una época que no era así, Jorge, y la realidad es que a mí fundamentalmente como periodista lo que me da bronca es que más de una vez... Igual acá el periodismo económico en eso es muy raro, porque en todo el mundo se publican informaciones de empresas, por ejemplo, y acá las únicas que se publican son las que las empresas garpan, son los chivos. Es cierto. Pero nunca hay información de empresa. Tal está por comprar tal, o tal proyecta tal negocio. Nunca se dice. Marce, vos hacés... información interna, te digo. Se dice, nunca no. Se dice muy poco. Afuera, el 90% del periodismo económico es eso. Marcela, vos hacés la columna de Yo PP, ¿no? Que vos contás casos exitosos de gente que emprende, le va bien. O sea, es una columna que uno supone que le debe interesar al emprendedor. Y un montón de veces no te cuesta un huevo que te den los datos de cuánto invirtieron, cuánto... La facturación, no, porque tengo miedo que la FIP... Claro, es que eso es lo que pasa. Y es una columna que está buena. Ahora, vos te das cuenta que es como que pensamos en un país y vivimos en otro. Sí. Pensamos en un país y vivimos en otro. Cuando vivimos, hacemos todo lo contrario a lo que pensamos. Porque el mismo tipo que te dice eso, te dice, no, la evasión, un desastre. Bueno, pegate un tiro, querido. Es así. Hacete cargo de tu vida. O sea, ¿qué querés que haga yo? Eso en el kirchnerismo pasaba mucho también. Muchos empresarios que, no, porque después me caen la FIP y me dan vuelta a la empresa y esto y lo otro. Pero si vos tenés todo bien, ¿cuál es el problema? A nosotros también nos cae la FIP, monstruo. Claro. ¿Entendés? O sea... ¿Qué te pensás que no, bueno, es lo que el tipo que dice, no hablo porque pierdo el laburo. ¿Sabes qué? A mí me echaron 40 veces de todos lados. O sea, yo también pierdo el laburo. Gano más que vos, sí, pero también pierdo el laburo. ¿Qué tiene que ver? Y que un empresario no ganas más. No, que un empresario obviamente Estaban leyendo comentarios de Twitter, de Facebook, de mail, también todo lo que va llegando, y los oyentes recién decían que la frase del vamos por todo fue después de la tragedia de Once. Entonces empecé a fijarme, lo de Once fue el 22 de febrero de 2012. Sí. ¿Qué día dijo ella vamos por todo? El 26 de febrero. Claro. Y ahí, timing, no, y ahí fue cuando ella dice eso. Y ella lo dijo y estaba Biner, estaba Bonfatti, y no dijeron nada. Cuando ella hace eso, en ese momento... Pero que ella no lo dijo, ella lo... No importa. Hizo la mímica con los labios mientras estaba hablando la otra. Entonces, en ese momento... Le faltaba el respeto y empezó a hablar para eso es lo que estaba leyendo. Ella tendría que haber hablado. ¿Pegadito a 11? Sí, él tendría que haber hablado. Sí, eso fue. Señores, día feriado.